Ante un Estado que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente. Reacciona el pueblo que así lo entiende ante una amenaza inminente. Muévete, muévete por nuestros derechos, nuestras libertades. Vamos a defenderlas, no son negociables. Son el resultado de tantas y tantas luchas sociales. Ahora votamos sí, 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 sí. Ahora votamos sí, 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 sí. Ahora votamos sí. Y allí salimos puerta por puerta. Inocentes, no. Los humanos no hacemos cosas perfectas, hacemos lo que podemos. Y hay contradicciones, pero con todas las contradicciones mejor tenerlas. Y creo que el pueblo uruguayo tuvo la astucia de defenderla. Porque tal vez una empresa extranjera las hubiera administrado mejor, pero la ganancia se iba para afuera. Entonces, ¿cuál es el defecto de una empresa pública? Que va a tener 100 o 200 de más, pero son salarios que se gastan acá y que lo consumimos en la vuelta. Y la ganancia de la gran empresa transnacional se va para afuera y la colocan por ahí. Así que todo es relativo. Por esto, creo que este plebiscito tiene importancia, pero no para generar odio. Y lo primero, no me gusta porque ¿qué pasó? Las leyes de urgencia se surgieron por 1967 y se aplicaron varias veces en el país, pero siempre para una urgencia. Por ejemplo, el primer gobierno de Tabaré Vázquez había una urgencia porque había casi un 40% de gente bajo la línea de pobreza. Y se hizo la ley de urgencia para fundar el MIDE, para atender las situaciones dramáticas que había en aquel momento. Veníamos de la crisis del 2002, 2003. Hay que tener un poco de memoria. Pero resulta que acá se descuelga un paquete de 1967 hasta esta ley de urgente, más o menos fueron 90 leyes que se modificaron. Y esta ley de urgencia modifica casi 500, 400 y pico. Es un brolote para discutir en 70, 80 días en el Parlamento. Y allí se puso desde una regla fiscal hasta el chorizo artesanal. Y había una ley del chorizo artesanal que se habían olvidado. Entreveraron todo, porque tenían un apuro bárbaro. Y hay una confusión entre la tarea legislativa y la tarea ejecutiva. El ejecutivo tiene necesidad, pero por algo hay separación de poderes. Ya decía hace miles de años Aristóteles, los hombres cuando hacen las leyes tienen los dioses al lado, pero cuando las tienen que cumplir los dioses no están. Y entonces, con el apuro se legisla. Y se legislan cosas que si no se le ponen explicaciones y se alarga y se consulta, pueden terminar en barbaridades que nadie pensaba cuando gobernaron. El problema de ser viejo es el problema, y cuando uno no está lero le funciona el valero, ¿no? Yo me acuerdo cuando el padre era presidente y una huelga policial porque estaban muertos de hambre, los policías. Los tenían muertos de hambre y tuvieron que hacer una huelga. La única vez que hubo huelga policial en Uruguay. Tuvieron que sacar al ejército a andar por las calles. ¡Ah! Un respaldo bárbaro a la policía. Bueno. El pueblo está con hambre. Y pienso que recortan la comida. Preguntan a los bomberos cómo se comía y cómo se come. Cosas por el estilo. Entonces, eso del respaldo me suena un poco a bandera política.
queremos hacer con los cuerpos policiales política. Es demasiado sagrado el papel de la policía. No tenemos que hacer que sea odiada o temido por la gente. Por el contrario, tienen que ser apoyados y tienen que ganar el corazón y la confianza de la gente. Eso no es de que reparto garrote así a diestra y siniestra y pasa. No, porque no hay cosa que indigne más que un garrotazo que no se merece. Eso es calentar a un muerto y ganarte un enemigo que va a estar supurando. No, eso parece que es un triunfo fácil. A la larga es al revés, porque va incubando bronca y odio. No. Y quiero señalar que hay varias cosas desde el punto de vista de la seguridad, como esta. ¿Ustedes saben lo que es el lockout de una fábrica? La patronal cerró, se tomó los vientos y dejó el pozo, que ha pasado varias veces en la historia del Uruguay. Hay un señor que estaba por Israel que tenía una planta textil en Colonia que era impresionante. Dejó el pozo, el agujero, y andá a cobrarle a Magoya. Bueno, en ese caso a veces sacan el equipo para venderlo en otro lado, ¿verdad? Y los trabajadores que tienen cuenta para cobrar y todo lo demás tiran la bronca. Ah, pero eso no se tiene en cuenta. El peso que puede tener un local patronal. Y a eso le van a decir que hace un piquete. Si van y se ponen en la puerta para no dejar sacar las herramientas que las lleven para vender o remate, porque si hay un juicio ellos van a sacar algún peso para cobrar de eso. ¡Ah! No, están agrediendo la libertad de trabajo. Papá, cada cual defiende su puchero. Como quieren esto, no es tan sencillo. Les quiero decir además que se genera un clima medio enredado, que empieza en la gente más notoria del país. Si el señor presidente en un discurso público que se difunde por todo el país me dice hemos logrado esto y esto y no le metimos la mano en el bolsillo, y en este país el 72% de la gente o vive de un salario o es jubilado, y vive de un salario directa o indirectamente, o es jubilado, que también se ajustan las jubilaciones de acuerdo a la evolución del salario, y me le rebajas ese salario, no le habrás metido la mano en el bolsillo, hermano, pero le agujereaste el bolsillo a la gente. Le agujereaste. Y hubo pandemia, hubo crisis, sí, claro, yo entiendo, y no todo es parejo. Ustedes que están cerca de la ciudad turística, tal vez uno de los sectores que más ha sufrido son los servicios de turismo, de hotelería. Y estoy seguro que mucha gente pasó mal en materia de trabajo y todo lo demás, pero no todo el Uruguay le fue mal. No. El negocio agropecuario hace 2 años que anda viento en popa. ¿Y por qué le subsidian todo? Y hay más de 100.000 peones rurales. No se justifica de ninguna manera que con los precios que se han trabajado no le hayan subido al trabajador rural, por lo menos para empardar la inflación. Ustedes recuerden, porque dicen, estamos con el campo. Y estarás con los dueños del campo. No me jodas. Pero no con los que trabajan. Porque en el campo, y de esto algo conozco, hay 3 o 4 niveles. Están los pequeños productores familiares, ganaderos, lecheros, horticultores, deben ser los tipos que trabajan más en este país.
se autoexplotan. A veces tienen algún pego, pero son los tipos más sacrificados. Yo no puedo poner, pero desde el punto de vista de la economía global, no son los que mueven la aguja. Los que mueven la aguja de la economía, en las exportaciones, en el peso del país, son las empresas agropecuarias, las grandes empresas ganaderas, las grandes empresas agrícolas, las grandes tambos. Esos son los que mueven. Y todos esos dependen de los peones rurales. Porque precisamente sin peones rurales no hay grandes empresas. Es imposible. Y ese es el peor tipo trabajado en este país. Ni siquiera le querían reconocer las 8 horas y algunos que están en el gobierno se opusieron cuando le metimos el cumplimiento de las 8 horas para el trabajador rural. Con el pretexto de que el trabajo rural es distinto. Seguro que es distinto. Y si tienen que trabajar más, le pagan un poco más. Sencillamente. Y lo siento mucho porque hablan los títulos del país. Un año para encuadrar la agropecuaria, los precios. El kilo de novillo está a $5 y pico en exportaciones. Están batiendo récord. Y está bien. Y que les vaya bien. Y eso es lo que está moviendo la economía abajo. No son las medidas del gobierno, son los precios internacionales que empujan para arriba. Y ojalá que dure. Pero no. Habrá que acordarse un poco del peón rural. No habrá que darle una mano. Después se quejan de que no hay gente para trabajar porque el interior fue quedando vacío. También como lo trataba. ¿Qué quería? No quiero poner todo en la misma bolsa porque hay gente que es distinta. Y quiero señalar que no todo el Uruguay le fue mal. Porque hay cosas que si no se pueden explicar. Los depósitos bancarios crecieron en estos años por encima de 9.000 millones de dólares. 6.000 y pico es la acumulación en los bancos y 3.000 y pico de millones que salieron para afuera. Eso batió el récord. Quiere decir que hay una minoría que le fue recontra bien. Y según las informaciones del Banco Central, los depósitos que más crecieron en el banco son de $250.000 para arriba. No son la gente que está acá. Ninguno de los que está acá puede tener $250.000 en el banco. Ni en pedo. Ni que nos juntemos todos los que hay acá, me parece. ¿Está? Entonces hay una cuestión de clase. A eso se le dice otra manera. Son los maya oro. Ahora se usa otro lenguaje, son los maya oro. Hay que cuidarlos porque no tocarlos, que no le aumenten los impuestos, para que tengan confianza e inviertan, porque como la ambición, es como el infinito, no tiene límite, van a invertir y si invierten mueven la economía y generan más trabajo y se derrama la riqueza. Eso es lo que creen. Yo he visto derramar la leche cuando no tiene mucha agua, pero la riqueza no he visto que se derrame. Siempre hay que pelearla y arañarla y picañar. Y si no hubiera trabajadores organizados que pelean por sus derechos, por sus salarios, en un tire y afloje, no hay progreso del reparto. Entonces, esas contradicciones existen. ¿Y por qué está esta visión? Ha metido en el fondo esta ley, que está apoyada por todas las organizaciones gremiales patronales, desde la Asociación Rural, que no se acuerda de los planes rurales. Ah, pero esta ley es muy importante. Bueno, ojalá que le vaya bien
Ojalá que sigan vendiendo bien, pero que se acuerden del pobrerío de los que trabajan con el salario, porque pertenecemos a la misma familia. Y si no se acuerdan, le tenemos que recordar que se tienen que acordar. De alguna forma tenemos que inventar. Por eso tenemos la decisión, globalmente, de que de pasito por las piedras, este plebiscito ni es una elección intermedia, ni cambia el gobierno, ni cambia las intendencias, ni cambia el parlamento. Por lo tanto, es una legislación que la asume el pueblo directamente, que le dice, no, esto no me gusta, o me gusta, o entiendo, o no entiendo. No es más que eso. Al punto que ellos de entrada no le dieron ni pelota, porque dijeron, estos locos no llegan a la firma. Y resulta que la indiada recorrió el rancho y eso juntó la firma. Y entonces se pegaron un susto bárbaro. Se pegaron un susto bárbaro. Y ahora salieron con toda la batería como si fuera el fin del mundo. No es ningún fin del mundo. Es un plebiscito que decidimos una cosa o lo otra. No cambia para nada la historia. Entonces, tiene su importancia desde el punto de vista de los derechos de la gente, creo que tiene su importancia. Pero lo que más me preocupa es lo que primero le dije. Este mecanismo de descolgar un paquetón abre una etapa peligrosa en la historia nacional. Si mañana viene un gobierno de signo contrario, va a contestar con una herramienta parecida. Y entonces este país empieza a parecer Argentina. Un huascazo para acá, y otro huascazo para allá, y después otro para acá, y otro para allá. No, un país no es un juguete. No, una sociedad no es un juguete que por haber ganado la elección tengo el derecho a hacer lo que se me cante. No, el país es de todo. Y si es de todo, no es de nadie, porque es de todo. Y tenemos que tener un mínimo de concierto nacional y de unidad y de respeto nacional. Por eso les quiero decir, no junten bronca, no tengan odio. Amen la vida. Por encima del odio está el amor. Y vale la pena. Vale la pena tener una causa para vivir. Y no vivir solo por haber nacido. Como si uno fuera una rana o una hormiga. Tenemos conciencia. Y no hay otro milagro mayor arriba de la tierra para cada uno de nosotros que haber nacido. Piénsenlo. No queremos morirnos. Y nos morimos igual, porque ese es el mandato que ha construido la naturaleza viva. Pero amamos vivir. Pero una cosa es vivir para pagar cuenta y tener solo obligaciones, y otra cosa es vivir para tener un poco de sueño y esperanza y luchar por la suerte de los demás. La diferencia que tenemos con los otros bichos es que podemos tener conciencia, podemos tener amor, podemos tener empatía y podemos tener el sueño sagrado, oscuro adentro, que sabemos que nos vamos a morir, pero luchamos para que el mundo de los que van a venir luego de nosotros sea un poco mejor que aquel en que nos tocó nacer. Porque la vida es tan hermosa que recibimos tanta fortuna cuando nacemos. Ustedes piensen en el hombre primitivo, los que conocieron el fuego, los que inventaron la rueda, los que hicieron esta patria, todo lo que recibimos cuando nacemos de cosas que están acumuladas. El que inventó el alambre, el que inventó todo ese conocimiento que fue aumentando la humanidad y que lo recibimos.
Ustedes se dan cuenta que si tuviéramos que vivir como los pumas, en soledad, sin sociedad, tal vez andaríamos con un cuero con suerte. Cuando el dolor los picanee y las carencias los picaneen y las traiciones los picaneen, porque de todo eso hay en la vida, miren para arriba y griten gracias a la vida por haber nacido y traten de hacerse un lugar de amor en el resto de los que viven con ustedes. No cultiven el odio, cultiven el cariño, cultiven por encima de todo, que al final es lo único que nos llevamos. Gracias. Si quieres de nuevo el sol saliendo y que te devuelvan la esperanza, si ya te cansaste de los cuentos, si vos ya sabes de qué se trata, si sentís que te quedaste afuera, si ves que siempre pierde el que trabaja, si ves que es despareja en la pelea, si vos ya sabes de qué se trata, sí, 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 vos ya sabes de qué se trata. Si ves que los logros se perdieron, si tenés la fuerza, si las ganas, si te diste cuenta que mintieron, si vos ya sabes de qué se trata, sí, 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 vos ya sabes de qué se trata, sí, 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 vos ya sabes de qué se trata, sí, 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 vos ya sabes de qué se trata.